porque más allá de lo que se pueda pensar si el acceso a Internet debe considerarse o no un derecho humano, definitivamente ha tenido un impacto no solo en la organización política, no solo en el acceso a servicios, ¿no? Veíamos que parte de los diseños estatales contemporáneos contemplan a el Internet, al acceso a Internet como una posibilidad, ¿no? No me detuve mucho en un tema que es el del Estado abierto, del cual es parte de la justicia abierta, al cual hice referencia en la última parte de la sesión, que el Estado abierto es una forma de diseño del Estado en donde se parte del supuesto justamente que hay una transformación de las relaciones entre la ciudadanía y los órganos del gobierno, sea parlamento, sea gobierno específicamente, o sea poder judicial, que esta relación, bueno, que en esta relación resulta indispensable el acceso a Internet, ¿no? En los estados abiertos, que tienen como varias dimensiones, una de las cuales es esta que decía, y me parece que es la más relevante inclusive, ¿no? Las relaciones entre la ciudadanía y el gobierno precisan del acceso a Internet. ¿Por qué? Porque el Estado abierto supone, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con el acceso a la información, que los usuarios de Internet pueden acceder a la información sin necesidad de solicitarla, sin necesidad de tener un interés específico y sin las mediaciones temporales que supone el acceso a la información. No con ello decir que el acceso a la información no importa, no con ello decir que el acceso a la información no es una herramienta útil, sino que simple y sencillamente tiene una serie de desfases, una serie de mediaciones que no tienen los estados abiertos, ¿no? Entonces uno puede ingresar a las páginas de las secretarías, de las distintas secretarías o del Parlamento, que tiene una mecánica un poco distinta, o como decíamos ayer, de los tribunales y consultar el producto, la materia prima de los tribunales, que son las sentencias. Esto con aras de que haya mayor y mejor discusión pública con relación a cómo se gasta, cómo se ejerce el presupuesto, quiénes lo integran, cuál es su perfil y así sucesivamente. O sea, por un lado, sirven como una forma de escrutinio, pero por otro lado, en lo tocante a las sentencias, y lo decíamos ayer, pues bueno, la forma en que se legitima la labor de los órganos jurisdiccionales, de las y los jueces específicamente y sobre todo, aunque no nada más constitucionales, pues es mediante los argumentos que esgrimen en las sentencias. Y la manera más eficiente de llegar a estos, pues es por medio de Internet, donde lo único que necesitamos es una conexión y una máquina que tenga quizás un lector de PDF y nada más poderla descargar, poderlas analizar y hacer este ejercicio, como decía, de escrutinio, pero también no solo en el sentido de evaluar la labor jurisdiccional, sino de argumentar, de debatir con las personas, ¿no?, que conforman las comunidades políticas, de tal forma que en ese sentido, inclusive las redes sociales se vuelven también un elemento fundamental, un elemento importante para las democracias, ¿no? Potencialmente, porque ya lo habíamos dicho, ¿no? Decíamos, tiene dentro de sus distintas manifestaciones el Internet potenciales tanto positivos como negativos, ¿no? Obviamente la parte del algoritmo que decíamos, los perfiles, las cuestiones relativas a cómo esto puede inclusive suponer una cierta manipulación quizás de la voluntad ciudadana, pero bueno, ese es un riesgo que existe independientemente del Internet, ¿no? Las campañas políticas, a final de cuentas, son ejercicios de convencimiento, ¿no? No me meto en ese tema solo para decir que entonces no solo es la instrumentación de la política, ahorita lo vemos, ¿no? La instrumentación de la política de los juicios en línea, sino que tiene distintas vertientes. Entonces, eso, ¿no? Construir ciudadanía por medio de la discusión, del contenido de las sentencias, que esto también obliga a las y los juzgadores no solo dictar mejores sentencias, sino con una mayor legibilidad, y que existe la posibilidad de que las sentencias, que las resoluciones, en el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral,
¿no? De darlas a conocer previo a que sean discutidas, para que entonces en la discusión, ¿no? O sea, esto fomenta un interés de alguna forma, ¿no? En lo que se discutirá, lo que se discute en las sesiones públicas, porque ya las personas contamos con alguna información, podremos hacer algunos posicionamientos al respecto. No es privativo del Tribunal Electoral, en la Corte llega a suceder algo similar, ¿no? Ya hay los proyectos de resolución que se conocen y eso fomenta un interés y una discusión pública. Sucede también en los ejercicios parlamentarios, solo para ver todas las derivas, ¿no? Distintas que tiene esta primera dimensión, que es tanto social como después veremos la diferencia en el acceso que se traduce a la privación de todos estos derechos de comunicación, de entablar diálogo y por ello de formar parte de alguna forma de la comunidad política, de tal manera que la falta de acceso a Internet también supondría, ¿no? Privar a la ciudadanía de esta dimensión, privarlas de la posibilidad de dialogar en ese sentido, de enterarse de esto, ¿no? Por eso es que hay un doble desafío, ¿no? No únicamente hacer llegar el Internet, sino que no existan esas asimetrías, porque ya decíamos la brecha digital, además de que se expande, que crece rápidamente, pues tiene estas otras problemáticas en esta primera dimensión, ¿no? Y decía, en la labor legislativa, pues lo vimos con la reforma eléctrica, independientemente de las posiciones que podríamos tener o no al respecto, hubo una discusión intensa, ¿no? Una discusión intensa a partir de que ya era conocida por mucha gente, ¿no? Los términos del debate, las posiciones, y mucho de eso, no digo que solamente, pero mucho de ese debate se dio a través de las redes sociales, de manera tal que decía el alcance de las tecnologías de la información y la comunicación son diversas y son variadas. En el ámbito de la justicia, que es el que nos referíamos también ayer como segundo eje y al que voy a dedicar esta sesión para analizar un par de resoluciones de la Sala Superior, para revisar la instrumentación del juicio en línea en materia electoral, pues decíamos, ¿no? Es una forma en que se eficientiza el trabajo jurisdiccional, que materializa en buena medida el alcance, el acceso a la justicia, pero lo vamos a ver, ¿no? La conformación de la jurisprudencia 4/2020 con relación a estructuras que permiten que la democracia funcione, ¿no? Que funcionen no solamente los procesos de elección de autoridades políticas legítimas, sino que una dimensión de esta, pues es desde luego el acceso a la justicia, los argumentos, ya lo dije, ¿no? Con que se resuelven los expedientes, el lenguaje con el que se comunica, y en todo esto vienen insertas las las tecnologías de la información y la comunicación. Pero todo esto pues también está soportado, digamos, por otros actos procesales. Es a lo que voy a ahondar ahorita, ¿no? Vamos a revisar dos sentencias que tienen que ver, ¿no? Con controversias de este tipo, ¿no? Entonces, déjenme compartirles ahorita una pantalla en donde veremos el contenido de algunas sentencias, nada más. Permítanme acceder a la pantalla que estoy buscando. Denme nada más un segundo. Y luego les decía, vamos a revisar el contenido de un acuerdo en donde se dan las bases generales para la instrumentación de juicios electorales en línea. Ya tengo aquí la pestaña y entonces, ay, espérenme, permítanme. Aquí está. Es el juicio 30/2020, el juicio electoral. Y entonces, aquí vemos estos ejercicios de comunicación, ¿no? De entrada, esta parte que decíamos, el lenguaje, la sentencia como acto comunicativo, para que cuando llegue a la esfera pública, antes, después o durante la discusión, pues sea más fácil, sea más legible, ¿no? Entonces, estos flujogramas que utilizan y vean, aquí la controversia, esto es lo que me interesa. Tribunal Local de Coahuila, que autorizó como medida extraordinaria y temporal el uso de tecnologías de la información para presentar y sustanciar medios de comunicación.
y emite los lineamientos, ¿no? Entonces vamos a ver esa parte, pero luego hubo una demanda, ¿no? En donde decían, entre otras cosas, cuestiones relativas a las atribuciones, ¿no? Y vamos a ver cómo todo esto relacionado con la pandemia, que fue un elemento que también analizamos para decir, catalizó, ¿no? Hizo que fuera o volvió evidente que el uso de las tecnologías no solo resulta funcional en términos de acceso a la justicia en tiempos ordinarios, sino que para emergencias de salubridad como estas, pues permite que continúe la labor jurisdiccional. Entonces, primero vamos a hacer el análisis así de la sentencia, haré algunos comentarios con relación a esto en función a las estructuras temporales, le voy a llamar así, de la democracia. Pero ahorita vamos a ver contenido del acuerdo, ¿no? Del Tribunal Electoral de Coahuila y cómo presentan esto como una medida temporal y extraordinaria para seguir, para más bien mantener el acceso a la justicia independientemente de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, un acuerdo en donde el tribunal local establece esta medida para usar tecnologías de la información para sustanciar, o sea, ya la parte, como decía, ¿cómo se llama? Adjetiva, ¿no? O sea, procedimientos para que continúe el trámite de los asuntos, ¿no? Que no se detenga. Entonces, bueno, esta cuestión en donde se establece la competencia de la sala superior. Esa parte procesal no la voy a tocar porque me interesa sobre todo esta parte, ¿no? Entonces, mediante un acuerdo, aquí lo que se impugnaba, digo, eso lo menciono que no es lo más importante, lo que se impugnaba es si tenía atribuciones o no para establecer el acuerdo. Pero cuando se declaran infundadas las pretensiones de las demandantes, de los demandantes, pues sí se hace referencia a la emergencia por COVID y sí se hace referencia a la importancia de contar con medidas extraordinarias que facilitan el acceso a la información, ¿no? Entonces, esto que ya decíamos, las tecnologías para presentar y sustanciar medios de impugnación, ¿no? Y pues aquí con una limitación temporal, solo mediante la contingencia sanitaria. Esto es diferente a lo que habíamos visto ayer con relación a el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el juicio en línea, que no lo contempla exclusivamente para situaciones de emergencia. Entonces, tenemos dos dimensiones procesales distintas, ¿no? Como una medida de emergencia para atender una situación anómala y yo creo que por ahí también va caminando un poco el futuro, ¿no? Como una medida permanente, ¿no? Que la inmediación, y vimos algunos ejemplos internacionales en donde se utilizaban distintos mecanismos para videoconferencias, para los testigos, para las confesionales, ¿no? Dijimos que esto podría suponer una posibilidad también, ¿no? Y vimos como si las partes podían alimentar a los software para la resolución de conflictos, esto en Finlandia, en Noruega, ¿no? En Inglaterra, algunas legislaciones, pero decíamos, esto puede superar brechas temporales, como cuando sucede una testimonial, una confesional, que tiene que desahogarse vía exhorto con todas las vicisitudes que eso lleva, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más para decir procedimientos que pueden ser de índole permanente, que puedan solventar de una mejor manera el acceso a la justicia y estos que tienen el carácter de extraordinarios y que están sujetos a una temporalidad. La lógica de esto es, bueno, lo que pasa es que es mediante un acuerdo, no está legislado y por lo tanto se toma como una medida extraordinaria, ¿no? Y esa era, digamos, la queja, ¿no? Si puede provenir de una ley o si puede venir de un acuerdo. El acuerdo está fundado en la emergencia sanitaria, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están los lineamientos, esa parte, y aquí vemos, voy a justificar para implementar un medio eficiente para presentar, sustanciar medios de impugnación, ¿no? De carácter urgente. Entonces, tendría vigencia hasta que fuera determinado así por la autoridad responsable, cuando la autoridad de salud declare concluida la contingencia sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, el deber, por un lado, de proteger la salud de las personas,
deber de las autoridades de salud, pero ¿qué pasa, no? Porque había muchas controversias y hubo distinto tipo de controversias también, ¿no? Hubo elecciones en 2020 que se suspendieron, luego se reanudaron y también ahí se impugnó la facultad del INE para reanudarlos o no, para suspenderlos o no, pero era lo mismo, la convergencia de dos cosas, ¿no? Una situación de emergencia en donde había que proteger la salud de las personas y la parte democrática. Y eso está todo el tiempo en tensión. Ya lo había dicho ayer, ¿no? Con las medidas extraordinarias también para en algunos países, ¿no? Que se tomaron para limitar el movimiento o para, mediante el uso de datos biométricos, asegurarse con qué personas había tenido contacto y aislarlas, ¿no? Estas ideas que de alguna manera replantean, podemos decir, vulneran, y ahí la pregunta es si esto se vuelve permanente o no, porque son focos rojos, ¿no? Vulneran, replantean los límites del ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Bueno, entonces aquí decíamos esta convergencia de principios de salvaguardar la salud por un lado, pero pues el acceso a la justicia también es un componente fundamental de las relaciones sociales que no podría detenerse así nada más, sobre todo habiendo los medios para solventar los procedimientos como estos, ¿no? La existencia de tecnologías. Estas partes igualmente procesales que no, eh, en las que no me detengo. Entonces, bueno, indebidos, aquí nada más de manera muy general, ¿no? El acuerdo plenario, los lineamientos, dice, son indebidos porque no hay atribuciones, porque el principio de certeza, dice, y aquí una serie de actos, ¿no? Para instrumentarlo. ¿Cuáles eran algunos de esos lineamientos para poder llevar a cabo los procedimientos por esta vía, ¿no? Ratificar la firma autógrafa mediante videollamada, ¿no? Dice, bueno, pero aquí, ¿cómo te aseguras que esa parte, decíamos, sigue siendo un reto en el caso mexicano para los expedientes en línea, ¿no? Inclusive la instrumentación del juicio en línea del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, pues hay problemas en ese sentido, ¿no? Y dice, en su lugar debieron de instaurar un sistema de firma electrónica certificada. Las notificaciones, que era el otro argumento, ¿no? No generan certeza porque si hay errores cuando se proporciona una dirección electrónica, se harán por lista las notificaciones y no hay posibilidades de subsanar el error. Todo esto, otra vez, que tiene que ser evaluado y lo evalúan así los jueces, las juezas constitucionales, las y los magistrados, a la luz de la emergencia sanitaria. No es una medida permanente, deriva de un acuerdo y entonces, bueno, eso, ¿no? Son infundados, primero tiene atribuciones para emitir los acuerdos generales, los lineamientos para la organización y buen funcionamiento de conformidad con lo previsto por la ley local. No se sujeta de esa manera, ¿no? La ley no parece como una camisa de fuerza de, pues es que no hay disposición legal en la que me permitan emitir acuerdos para solventar procedimientos y entonces el acceso a la justicia queda, pues, como dicen los abogados, como, se me olvidó ahorita la palabra, ¿no? Nugatorio. Se hace nugatorio el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Se niegan los hechos, pues, porque no hay formas de materializarlo, ¿sí? Entonces, bueno, se tiene que privilegiar esa parte, entonces garantizando esto, garantizando el derecho a la justicia, pero compaginado, haciéndolo convergente, que no sea incompatible con el derecho a la salud, pues por eso, ¿no? Y se establecen mecanismos para ratificar la demanda, informe circunstanciado, promociones, ¿no? Para garantizar aquí lo que se está ponderando es la garantía de acceso a la justicia, como decía, a la luz de una emergencia sanitaria. Entonces, bueno, el marco normativo, el artículo 17 constitucional y cómo se materializa. Aquí también vemos que en buena medida los tribunales tienen ya como este peso específico en las democracias, ¿no? No son la boca de la ley nada más, sino que también tienen como objetivo, como misión, dentro de sus atribuciones, garantizar el acceso a la justicia y esto también se hace extensivo a la adopción de los medios idóneos para que haya procedimientos en donde se diriman controversias, digámoslo de esta manera, ¿no? Igualmente, aquí las funciones del Estado, el código electoral local, que le da algunas competencias para
organización y buen funcionamiento del tribunal, las atribuciones, ¿no? Todo el marco legal. Esto que decíamos, ¿no? La contingencia sanitaria, no me voy a detener mucho porque ya todas lo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, toda la emergencia, la cuestión relativa a esto, ¿no? Las medidas de comunicación, igualmente, el pleno de las magistradas y magistrados del tribunal, que igual, ¿no? Privilegian labores jurisdiccionales a distancia, teléfono, correo electrónico, videoconferencias, ¿no? Y evitar las aglomeraciones. Igualmente, suspender plazos y términos de determinadas actividades jurisdiccionales, pero había un elemento de incerteza, ¿no? Incertidumbre. Bueno, lo podemos suspender temporalmente, pero ¿cuánto tiempo va a durar la pandemia? Pues no se sabía en ese momento, ¿no? Todavía hay cierta incertidumbre. Ahorita parece que con las vacunas y con todo hay muchas reaperturas, pero sigue estando ahí como el fantasma de puede haber una variante, como ya nos pasó el año pasado 2 veces, ¿no? En otoño una y en invierno otra, que pues supuso nuevamente ralentizar muchas de las aperturas y volver a otros escenarios, ¿no? Bueno, entonces esta incertidumbre decía, bueno, ¿qué tal que se vuelve una cosa como esto se dictó en 2020, ¿no? Estamos a 2022 y todavía hay foquitos así de que, híjole, ¿qué tal que pueda regresar alguna variante? Todavía hay que tener y observar ciertas medidas de salubridad. Entonces, como no había una temporalidad específica, dijeron, pues es que entonces no podemos suspender, porque qué tal que esa suspensión lleva a una denegación de justicia de muchos meses o años, ¿no? Entonces, bueno, primero la suspensión temporal, ¿no? Obviamente la idea de los asuntos urgentes pues se tienen que resolver mediante sesiones no presenciales, pero luego, ¿cómo le hacemos para sustanciar otros medios de impugnación, ¿no? Entonces, esta medida que provoca el procedimiento, luego lo que decía del derecho a la salud, ¿no? Cómo compaginar ambas, ¿no? Esto no me voy a referir a ello, aunque bueno, esto nada más, estas dos cosas, ¿no? Porque aquí hacen una división, la dimensión individual y la social. En la faceta social, pues el deber del Estado de atender los problemas, pero también todos los factores que pueden poner en riesgo a la población, como las pandemias, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, pues preferir no acudir a lugares concurridos, ¿no? Entonces, bueno, aquí se hace la resolución con relación al problema jurídico, ¿no? Este, de las facultades, dice, si la tienen, otra vez, estamos hablando de situaciones temporales y extraordinarias. Una de las vías de instrumentar, una de las vías de ejercer atribuciones para facilitar y para garantizar el acceso a la justicia, a diferencia de las permanentes, ¿no? Esto nada más es lo que me interesa en este caso, ¿no? La pandemia, medidas no permanentes, sino medidas extraordinarias a través de acuerdos, en el caso de Coahuila, ¿sí? Y la obligación de garantizar y de hacer correspondientes el derecho a la salud con el derecho al acceso a la justicia, ¿no? Como dice aquí, para organizar y el buen funcionamiento del órgano jurisdiccional, que es acorde con la finalidad de impartición de justicia, ¿no? Entonces, esta cuestión, la emergencia sanitaria, pues hay que tomar medidas preventivas que no detengan su funcionamiento. Ahorita, ya que veamos la otra sentencia, lo voy a analizar a la luz de una propuesta teórica que solo me interesa para decir el marco temporal o los distintos marcos temporales de la democracia y cómo descansa en, ahorita me refiero a ello, pero lo voy adelantando, una cosa denominada estructuras de repetición, cosas cuyo funcionamiento, ¿no? Es indispensable para que la democracia se reproduzca, no nada más es una cosa que nace y ya, necesita de una serie de procedimientos que la legitimen y que permanentemente estén en funcionamiento para que ésta opere, una de las cuales pues es el acceso a la justicia, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto, la cuestión extraordinaria, flexibilizar los requisitos, ¿no? Entonces, esta parte, el uso de tecnologías para promover medios de impugnación como opción al servicio, ¿no? Entonces, esta cuestión, la urgencia, la temporalidad, ¿no? El juicio en línea es una herramienta de uso opcional, además para los justiciables,
Dice el tribunal, la sala superior, en deferencias a los tribunales electorales locales, ha considerado válida la implementación de estas medidas, ¿no? Para que, o sea, los ha considerado válidas para que hagan frente a esta contingencia sanitaria, ¿no? La posibilidad de la ciudadanía para que opten por esta promoción de medios, ¿no? Dice, obviamente, la legislación local establece un sistema de medios de impugnación en materia político-electoral que tienen que presentarse por escrito, pero pues había suspensión de plazos, esta cuestión relativa a los asuntos que estén sustanciados, los asuntos urgentes, ¿no? Las diferentes formas de garantizar, como decía, el acceso a la justicia. Pero eso no quiere decir que los otros asuntos no urgentes no sean también una parte importante del trabajo jurisdiccional. Entonces, bueno, actividades esenciales. Esto sucedió, ¿no? Inclusive se hacía la diferenciación de cuáles eran y cuáles no actividades esenciales, suspensión de plazos y las medidas extraordinarias, ¿no? Finalidad, y entonces aquí está las tecnologías de la información y la comunicación con medios eficientes, expeditos, accesibles para todas y todos. Esto es donde vemos cómo las dimensiones a las que me refería ayer, pues van en conjunto, ¿no? Porque obviamente esto supone pues que la brecha digital se hace ahí evidente, ¿no? Las personas que no tienen acceso a Internet o que no tienen un fácil acceso a Internet porque no cuentan con los medios para ello, las zonas a donde la señal no llega, etcétera, pues también se vería mermado su derecho de acceso a la justicia por esa situación, ¿sí? Entonces, bueno, no obliga el acuerdo a que necesariamente se haga uso de esta herramienta, ¿no? Simplemente el uso de asuntos urgentes. Bueno, aquí dice, autoriza de manera emergente y opcional una herramienta electrónica, ¿no? La cuestión de la seguridad, ¿no? Que ayer dijimos, pues hay esta parte de desconfianza, se viola el principio de certeza por la ratificación autógrafa mediante videollamada, porque no existe certidumbre de que las partes son quienes dicen ser, ¿no? Y entonces para ello, en todo caso, se necesitaba un sistema de firma electrónica certificada. Dice, no es así por el contexto de la emergencia sanitaria. Esto siempre es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, como medidas extraordinarias, excepcionales y temporales hasta que concluya la emergencia sanitaria. Esto igualmente es una acción para garantizar derechos fundamentales. Está justificada esa acción, ¿sí? Entonces, dice además, este principio está garantizado porque en los lineamientos se establece cuál es el mecanismo para identificar a las partes, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento que adoptaron en Coahuila a la luz de este acuerdo? Pues es, accedes al portal del tribunal local, dice presentación de e-demandas, se ingresa determinada información y luego se adjunta en el archivo previamente firmado, identificación, preferentemente credencial para votar con fotografía o documento para que acredite la personalidad. El tribunal, o sea, esto es ya la instrumentación, ¿no? El tribunal recibe la demanda. En caso de que haya algún requisito no cumplido, pues lo mismo, las prevenciones, ¿no? Para la firma autógrafa y esta se lleva a cabo. Ah, perdón. Cuando en lo relativo a la firma autógrafa, que es la materia de la controversia, entonces, una vez que se recibe la demanda, oye, hay que ratificar esta firma autógrafa mediante videollamada, ¿no? En donde va a haber un fedatario público, se recibe la demanda, se notifica al promovente por vía electrónica, correo o teléfono, perdón, el día y hora en cuando se va a desahogar la diligencia para ratificar la demanda, se deja constancia del envío electrónico de la llamada telefónica y tiene su unidad de tecnologías de la información, ¿no? Que graba la intervención de las partes, ¿no? Etcétera, ¿no? Queda una constancia de ratificación de la demanda que produce los mismos efectos de la firma autógrafa. Esto porque, pues sí, la presentación de la demanda, sabemos que uno de los requisitos fundamentales es la firma autógrafa y entonces se desahoga esta diligencia remota que hace las veces de firma autógrafa con esta ratificación, ¿no? Entonces, este mismo procedimiento para el informe circunstanciado, el escrito del tercero interesado y promociones, ¿sí?
Entonces, y ya con el mecanismo. Hay un fedatario público nombrado por el tribunal que se identifica plenamente y da fe de la manifestación de la voluntad, ¿no? La seguridad informática, otra cosa, las videoconferencias por Zoom, que dice ha sido cuestionado por diversos medios nacionales y extranjeros, porque aparentemente, bueno, permiten que la información no sea resguardada de manera debida, y pues dicen se trata de argumentos genéricos, ¿no? Dice la herramienta, perdón, digital Zoom, pero en los lineamientos se prevén otro tipo de plataformas, ¿no? WhatsApp, Skype, Google Meet y otros, Messenger. Y no hay más que argumentos genéricos, ¿no? Estos lineamientos, decíamos, corren a cargo la diligencia, el desahogo de la diligencia de ratificación en las firmas de unidad de tecnologías, se graban las intervenciones, o sea, cómo mediante las propias tecnologías de la información y la comunicación, también se asegura no solo el debido proceso en sus fases, sino la debida identificación de las personas y su propia seguridad en cuanto a la persona, ¿no? Y en cuanto a que su información es debidamente cuidada. Entonces, lo mismo, garantizar herramientas digitales para la ratificación de las firmas, que éstas brinden seguridad informática. Notificaciones por correo electrónico, que esa es una parte que también veremos en el siguiente asunto, pero estas notificaciones, dice, no generan certeza por el posible error al proporcionar la dirección electrónica. Claro, pero pues también el error al proporcionar mi dirección postal, pues pasaría lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo único que le dicen es que es responsabilidad de las partes dar datos fidedignos, correctos y completos, ¿no? La cuestión de los asuntos urgentes, ¿cómo se determina cuáles son y cuáles no? Pues lo mismo, ¿no? En el acuerdo se señala esta parte, eso no lo quiero tocar porque, bueno, la urgencia es un criterio que no tiene que ver con el uso de las tecnologías, aunque sí para preponderar la resolución de ciertos asuntos. Y dice, bueno, el acuerdo plenario es excesivo porque la contingencia sanitaria no justifica la interrupción, ¿sí? Dice, no se está interrumpiendo la función jurisdiccional, justamente son mecanismos para que garanticen el acceso a la justicia, ¿no? La recomendación principal, pues ya sabíamos, ¿no? Quedarse en casa y guardar sana distancia, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de manera general, igualmente aquí vemos, ¿no? La notificación vía electrónica. De hecho, el asunto mismo, vamos a ver cómo se resuelven estos y todavía se resuelven así. Aquí hay una justificación, ¿no? Ahorita lo vemos. A resolver por videoconferencia. Acuerdos generales 2-2020 y 4-2020, ¿no? La posibilidad de resolver de forma no presencial los medios de impugnación vigentes, que es lo mismo, una cuestión temporal y extraordinaria, ¿no? Bueno, ahora la cosa que hay que ver es cómo la emergencia sanitaria no solo, como dije, hizo evidente la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la justicia, que permitió que no se interrumpieran plazos, que ahorita me voy a referir a ello de manera más precisa, permite que esas estructuras de repetición de la democracia sigan funcionando y por lo tanto siga funcionando la democracia, como es el derecho de acceso a la justicia, las controversias que ahí se derivan y todas sus otras dimensiones, como decíamos, pues la discusión pública relativa a los asuntos, ¿no? Tuvimos proceso electoral en medio de la pandemia en 2021, el propio Instituto Nacional Electoral llevó a cabo sus protocolos para evitar la propagación del virus, pero hubo muchas resoluciones, entonces no se podía detener y aquí son distintas formas de utilizar las tecnologías de la comunicación e información para garantizar eso, ¿no? Que continuara la labor jurisdiccional, ¿no? Y decía, ahora lo que sigue, pues ver qué efectos esto puede tener. O sea, si ya es visible que esta cuestión no solo es eficiente en términos laborales, ¿no? En términos de no tener que desplazarse hasta unas oficinas, en términos de no tener que estar todos congregados, todas al mismo tiempo, y que se puede solventar de esta manera, pues yo supongo que algún efecto positivo tendrá
para que se continúen, para que se mantengan algunas funciones remotas o la mayoría, ¿no? Que finalmente, sin el virus, no digo que haya estado bien, pero sin el virus, quizás este proceso de transición tecnológica, pues hubiera sido más lento. Ahora, lo único que sucedió es que se aceleró y se hizo evidente que llevamos 2 años trabajando así, poco más, y lo urgente y lo no urgente y todo en general, pues camina bastante bien. Entonces, bueno, esa es una de las posibilidades también que brinda, ¿no? De lo temporal, lo urgente, que se convierte en permanente en cuanto hace a el acceso a la justicia, en este caso, pero en general todas las relaciones sociales, ¿no? Bueno, ese es un asunto. Voy ahora a compartir el otro que me interesa, que por su parte, es una sentencia, ¿no? En donde es un poco diferente, ahorita la vemos, ¿no? Pero que también se puso en controversia esta parte, ¿no? Y justamente ¿cómo se llama? Las posibilidades y las obligaciones de atender la emergencia de la pandemia. Entonces, bueno, aquí modificar un acuerdo general en donde se suspenden el total de las actividades, ¿sí? Y justamente, o sea, aquí lo que vemos es lo contrario. En Coahuila era la instrumentación, la adopción de medios electrónicos de carácter temporal y urgente mediante un acuerdo para que no se interrumpiera la labor jurisdiccional. Aquí es un acuerdo también en donde el Tribunal Electoral de esta entidad decreta la suspensión de todas sus actividades, ¿sí? Por 15 días. Pero aquí la cuestión es que otra vez había la incertidumbre, sigue habiéndola de alguna manera, ¿cuánto va a durar esto, no? Entonces, bueno, hay una demanda, ¿no? El Tribunal Electoral de Oaxaca determina la suspensión de sus actividades para garantizar el derecho a la salud. Otra vez, hacer compatibles, tiene distintas formas de resolverse, hacer compatibles el derecho a la salud con el acceso a la justicia, ¿no? Aquí dice, hay muchos casos de contagio por COVID-19 en Oaxaca. Entonces hay una serie de demandas, ¿sí? Y bueno, aquí los tipos de demandas, el reencauzamiento, competencia, eso insisto, no me detengo mucho en eso porque son cuestiones procesales que para esto que nos ocupa no importan. Entonces, bueno, aquí ya, ¿por qué ¿cómo se llama? El juicio electoral. Lo mismo la referencia a acuerdos generales que permiten resolución en forma no presencial, ¿no? Entonces, bueno, aquí la cuestión, ¿no? En el acuerdo, ¿no? Bueno, perdón, en el acuerdo dice, se determina suspender totalmente, ¿no? Las actividades por un periodo del 15 de junio de la presente, del 1 al 15 de junio de 2020. Durará esto o hasta que el Pleno emita otra determinación según las disposiciones que emitan las autoridades sanitarias. Los primero por 15 días, recordemos cuando inició la pandemia, ¿no? Que pensaban, ¿no? Una jornada nacional de sana distancia que iba a durar un mes, después se prolongó y después, aunque fueron reabriéndose algunas actividades esenciales, pues seguía el llamado de las autoridades de, bueno, pues quienes pueden, quienes tengan la posibilidad, quédense en casa, ¿no? Entonces, aquí era esta resolución, ¿no? Entonces, concluiría su vigencia, estos eran los dos supuestos, ¿no? O el 15 o según las autoridades de salud. La incertidumbre produciría que en algún momento pues no concluyera nunca su vigencia o hubiera estado 2 años parado, ¿no? Pero pues hay asuntos que necesitan ser resueltos, ¿no? Como dice aquí, la suspensión podría llegar a efectos irreparables. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos medios electrónicos, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación que posibilitan solventar esta problemática, ¿sí? Entonces esto, ¿no? Intervenir el Tribunal Electoral para revisar la constitucionalidad del acto controvertido, no en cuanto a las facultades, sino al daño que se podría hacer por la suspensión de esas actividades, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, tienen una cierta relación, juicio electoral 30 diagonal 2020 y 32 diagonal 2020, pero son desde ópticas distintas, ¿no? Uno es medidas temporales para garantizar el acceso a la justicia a través de la utilización
de Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la otra es garantizar el derecho al acceso a la salud, suspendiendo temporalmente los, eh, los procedimientos jurisdiccionales, ¿no? Aquí la acumulación, una serie de causales de improcedencia, que en estas tampoco me detengo, ¿sí? Vamos a los conceptos de nulidad, aquí igualmente, ¿no? Procedencia, legitimación. La controversia, entonces, la suspensión total de actividades jurisdiccionales y administrativas, presenciales como a distancia, ¿no? Por el aumento de casos. Y esto, pues también de conformidad con lineamientos. Entonces, se suspenden plazos legales, recepción de medios de impugnación, de promociones judiciales, de actuaciones judiciales, no tramitación de comunicaciones oficiales electrónicas, ¿no? Todas estas dimensiones. Y aquí está el acuerdo, ¿no? Las facultades para ejercerlas. Y lo mismo, pues, bueno, derivado de esto, pues no corren términos, no se computan plazos, no se reciben medios de impugnación. Pero insisto, esto se traduce necesariamente en negar el acceso a la justicia, ¿no? O sea, si tengo una controversia, bueno, pues no corren los plazos, pero pues la presentaré cuando pueda presentarla. ¿Cuándo la puedes presentar? Pues no sabemos. Depende, sería el 15 de junio o depende de cómo lo disponga la autoridad sanitaria federal, ¿no? Entonces, bueno, distintas personas, ¿no? Pues el acuerdo vulnera su derecho a acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, porque suspende y, como decía, les niega el derecho a que resuelvan sus impugnaciones. Dejó de establecer una excepción para atender asuntos urgentes, ¿no? Y entonces, bueno, esto, ¿no? La finalidad es que no se vulnere, pues entonces está el uso de mecanismos electrónicos, ¿sí? Entonces, la controversia a resolver, esta medida, esta suspensión, debió establecerse excepciones para atender asuntos urgentes mediante el uso de mecanismos tecnológicos, ¿no? Entonces, igualmente, conforme al sistema jurídico, esta parte, ¿no? Lo que decíamos y que ya me referí, la importancia del acceso a la justicia, como ahorita lo menciono de manera más acabada, una estructura fundamental en la que se basa la democracia, ¿sí? Entonces, bueno, en situaciones de emergencia, pues esto de limitar algunos derechos de atención urgente sin que se puedan suspender. Lo mismo, ¿no? Esta medida temporal que vulnera el acceso a la jurisdicción de los ciudadanos. Se debe de modificar, no obstante, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia de los administrados por tribunales y las excepciones. Entonces, lo mismo, la idea de materializar que sean los tribunales, los órganos que resuelvan las competencias, que no se haga justicia por propia mano y que las situaciones de emergencia en donde se puedan suspender sean emergentes, pero no de ser permanente ni absoluta. Los límites de esas suspensiones, ¿no? Porque atenta contra la estabilidad del sistema. Entonces, delimitada y garantizar que las situaciones de emergencia extraordinarias tengan atención urgente, ¿sí? Que el derecho a las personas esté garantizado, ¿no? Aquí la idea del artículo 17 constitucional, en medio de la emergencia, otra vez que es el contexto a partir del cual se debe de leer esto, pues bueno, el virus SARS-CoV-2, el COVID, ¿no? Este, el acuerdo de la Secretaría de Salud Federal, la suspensión de actividades no esenciales y cómo esa idea de la suspensión de las actividades no esenciales se valora en términos de la actividad jurisdiccional, ¿no? No se puede suspender de manera radical, ¿sí? Porque hay dentro de las actividades esenciales está la impartición y la procuración de justicia, ¿no? Entonces, esto se tiene que establecer cuáles son los lineamientos técnicos para continuar el trabajo. Y decíamos, pues aquí están las tecnologías de la información. Entonces, esto de la protección de justicia, todo el marco convencional, jurisdiccional, etcétera, ¿no? Para que se respeten los derechos humanos, sus limitaciones y su impacto en las democracias, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las medidas tecnológicas. El Sistema Federal de Justicia
coincidieron en que se implementaron medidas extraordinarias para enfrentar la situación de la pandemia, ¿no? Privilegiar el trabajo a distancia y uso de herramientas tecnológicas para la función jurisdiccional. Igualmente, la priorización de los asuntos urgentes, ¿no? El tribunal local tiene facultades para implementar medidas extraordinarias, eso ya lo vimos, ¿no? Entonces, igualmente, el pleno es el órgano que pueden emitir estos acuerdos generales para alcanzar eficaz y prontamente la resolución de los asuntos que sean de su competencia, ¿sí? Y entonces aquí, estos fueron, ¿no? Las distintas suspensiones, y entonces les niegan el derecho a la justicia, eso ya lo habíamos visto. Entonces, asiste la razón, porque no hay una garantía de un funcionamiento mínimo, ¿no? No obstante ser una actividad esencial. Y entonces, primero, pues ver cuáles son los asuntos de urgente resolución e implementar uso de tecnología, privilegiando estas posibilidades, ¿no? Trabajo a distancia, implementar otras medidas que le permitan ejercer su función, ¿sí? Las tecnologías de la información, como dice aquí, se convierten en un uso optativo para continuar con las funciones de los órganos jurisdiccionales, ya que es, ¿cómo se llama? Una actividad esencial. Idea de lo inédito, lo extraordinario de la pandemia, que no significa, y entonces otra vez estamos tratando de compaginar dos derechos, ¿no? Que no son incompatibles. ¿Cómo hacerlos no incompatibles? Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, lo mismo, en consonancia con las ideas de las políticas de sana distancia, reducción de movilidad, el uso de herramientas tecnológicas y el trabajo a distancia, ¿no? Entonces, bueno, esto. Entonces, lo mismo, aquí se hace referencia a este otro expediente en donde también se indicaba al Tribunal de Oaxaca para que regulara lo relativo a notificaciones electrónicas, también en el marco del COVID, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Y dice, tienen que tener otras vías que amplíen posibilidades para el acceso a la justicia, ¿sí? Entonces, bueno, esta parte, ¿qué pasa? La obligación de los tribunales electorales, y yo creo que lo podremos hacer extensivo a todos los tribunales, ¿no? De las entidades federativas, mecanismos para atender cuestiones urgentes, tomando en cuenta, obviamente, sus restricciones presupuestales, pero que hagan posible el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, obviamente, esta parte es importante en la idea que les había hablado de la brecha digital, condiciones de pobreza, ubicación, que no tienen el acceso a Internet, lo cual no justifica la suspensión de las actividades, ¿no? O sea, como hay mucha gente que no tiene acceso a Internet, entonces por eso suspenden las actividades. Y otra vez, algunos otros criterios relacionados a lo mismo, ¿no? Confirmar acuerdos, ya lo vimos, ¿no? El 30 de 2020, en donde se decretaron suspensiones de actividades, pero en donde en estos casos sí se contemplaron los asuntos de urgente resolución y ya vimos, ¿no? Cómo se instrumentaba esta parte. Bueno, eso relativo a controversias en donde se vieron involucrados tribunales electorales locales y distintas formas de garantizar el derecho de acceso a la justicia. Dije que me iba a referir a una parte relativa a las estructuras de repetición. Voy a decir de manera muy general, ¿no? Que digamos, la democracia, o sea, para materializarse, ¿no? Es una elaboración histórica, ¿no? Descansa, depende de ciertas estructuras que fundamentan, que posibilitan el cambio democrático. O sea, una de las características, ustedes lo saben, lo sabemos, ¿no? De los procedimientos democráticos es también que haya que haya un cambio en el ejercicio del poder, o sea, que el poder esté limitado temporalmente. Y para ello se necesitan también que haya procedimientos electorales para la elección de los titulares de los órganos de representación y de gobierno. Entonces, a eso le podemos conocer como estructuras de repetición en las que descansa la democracia, ¿no? Estructuras que temporalmente se van repitiendo, van sucediendo y garantizan que haya desde el nivel procedimental, que no es el único, democracia.
¿Por qué digo que no es el único? Porque también el acceso a la justicia en general, ¿no? Es una parte, es un componente fundamental de un orden jurídico democrático, es decir, no solo aquel que se refiere a los procedimientos electorales y que resuelve controversias relativas a derechos políticos y a derechos político-electorales, sino también cualquier controversia que se resuelva en un Estado de Derecho democrático, se hace bajo estándares de argumentación, pues más o menos democrática, es lo que se evalúa posteriormente en los tribunales constitucionales, ¿no? Determinada resolución o determinada legislación cumple o no con las funciones democráticas en una sociedad organizada bajo distintos principios. Y entonces las resoluciones también de los tribunales o de los juzgados de primera instancia, pues tienen que ceñirse a relaciones sociales democráticas. Se refieren a cómo se construyen, quién las fomenta, ¿no? Cuáles son el tipo de relaciones deseables, por qué sí, por qué no, ¿sí? Inclusive el hecho de permitir ciertos otros actos, pues también habla de qué tipo de relaciones sociales están legitimándose, ¿no? Por el Estado o no, cuando se habla, por ejemplo, de la no penalización de algunas conductas o la despenalización de algunas conductas, pues es lo mismo, reconstruir los términos en que el poder público se ejerce en contra de la ciudadanía, ¿no? Bueno, para garantizar la paz social, ¿sí? Entonces, pues, hay relaciones políticas que tienen que ver con actos cotidianos, ¿no? Actos cotidianos, experiencias, en donde pues está la resolución de controversias pacíficas como un componente fundamental. Y vaya, no solo de la democracia, es un principio inclusive hobbesiano, ¿no? El Estado se forma para eso. Bueno, y entonces para que eso pueda suceder necesitamos estructuras de repetición, es decir, cosas que sucedan, ¿no? Que sucedan todo el tiempo y que permitan el cambio, porque en los tribunales, no solo digo en los tribunales electorales, se ponen en tensión determinadas relaciones, determinados valores, se redefinen conceptos, ¿no? De distinta índole, y entonces se relabora la comunidad política. Pero para que ello suceda, entonces es necesario que funcionen, ¿sí? Entonces, ahí es donde también se manifiesta el cambio democrático, ¿sí? Tiene su propia complejidad temporal, ¿no? Porque hay momentos en donde hay rupturas con el presente, ¿no? O sea, no nada más es un cambio paulatino, es decir, a partir de hoy decreta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un ejemplo, ¿no? La despenalización de una determinada conducta. Ahí se construye de una manera la persona, se construye al individuo, al ciudadano, porque ya no se le considera criminal para efectos de la legislación penal. Se declara la inconstitucionalidad de determinada figura, ¿no? O su constitucionalidad. Entonces, nuevamente, ahí vemos una reconstrucción de los límites, de las relaciones sociales deseables, a la luz de lo que una democracia constitucional espera, ¿no? En términos de pluralidad, representación, ¿no? O sea, puedo poner muchos ejemplos jurisdiccionales con relación a esto, en donde una resolución por sí misma afecta de manera positiva, desde luego, ¿no? A la comunidad política, de manera tal, pues, que el tejido, digamos, de la democracia descansa en buena medida en que existan tribunales que funcionen cotidianamente, que ejerzan esa función, que posibilitan cambios, ya sea paulatinos o cambios en un momento determinado en el que declaran que algo ya no es más vigente en cuanto a las relaciones sociales que fundan la convivencia política democrática, ¿no? Entonces, bueno, eso, pero, y además, ¿no? También tenemos los procesos electorales como tales que pues también suponen esta otra dimensión en donde pues el cambio del poder es necesario para que también se cumpla el requisito democrático de la limitación temporal al ejercicio del poder, ¿sí? Y que este sea mediante el voto, o sea, tenemos como diversas esferas, todas ellas llevan a concluir que los poderes judiciales son una estructura en la que descansa una base que permite que haya democracia. En términos procedimentales, ¿no? En términos de que se garantice la sucesión en los gobiernos, los límites temporales, pero en términos también de los derechos que se ponen en tensión, que se discuten, que se elaboran, tanto en lo jurisdiccional y luego pues ya vimos la otra parte de la comunicación para que esto también produzca, digamos, efectos de discusión y de debate ciudadano. Entonces, como vemos, abarca todas las tres esferas que habíamos visto. Bueno, entonces, los cambios, ¿no?
Los cambios democráticos pues son posibles porque se modifican otras estructuras, ¿no? Las leyes, procedimientos, y estos en muy buena medida se modifican, como decía, también desde el lado jurisdiccional. Entonces, bueno, eh, en el caso de la pandemia por COVID, pues hay un evento, un suceso que es disruptivo de la cotidianidad, que trastoca las formas de relacionar y que modifica el accionar de los gobiernos, ¿no? Que tienen que tomar medidas para contener la propagación del virus. No podemos decir que es, bueno, podemos anticipar que habrá algunos cambios que sean permanentes, pero hay una disrupción o hubo una disrupción, ha habido una disrupción transitoria, ¿no? Que habría un regreso a la normalidad, una nueva normalidad, en donde las normas para contener la propagación del virus son transitorias, pero aunque no terminan con la democracia, pues suspenden, modifican algunos de sus componentes, algunas de sus estructuras de repetición. El problema es cómo equilibrar justamente, que es lo que hemos discutido desde el inicio de la clase, de esta clase, con relación a estos dos expedientes, normas de emergencia para atender la crisis sanitaria, normas democráticas, ¿no? Entonces, no es un cambio que necesariamente implique modificar el sistema democrático ni el contenido de los derechos, sino también de cómo salvaguardar las estructuras en las que descansan los procesos electorales y el funcionamiento de los tribunales, en donde ya dije, se observan muchas tensiones, cambios no solo político-electorales, no solo se dirimen eso, ¿no? Se dirimen muchas cosas en todos, hacemoslo extensivo a todos los tribunales y todos tienen un componente de relaciones sociales deseables en una democracia. Por eso es importante garantizar el acceso a los derechos fundamentales y entre estos el derecho de acceso a la justicia. Sabemos bien que, y a partir de lo que he dicho hasta ahorita, que la arquitectura jurídica democrática es compleja, que es una estructura de repetición porque garantiza la prevalencia del modelo de Estado democrático y su constante transformación, ¿no? Que las relaciones sociales continúen siendo democráticas entre las personas, entre los órganos del Estado, por las resoluciones, por los valores, por los argumentos, por lo que comunican, ¿sí? Entonces, están transformando porque redefinen a partir de los conflictos que surgen, pero al mismo tiempo están reforzando la idea democrática como relación social, como forma de gobierno y de Estado, ¿no? Insisto, no solo los procesos electorales, también los procesos electorales, no solo cuando se controverten derechos político-electorales hay transformación de la esfera democrática, también cuando se controvierten en los tribunales civiles, penales, etcétera, ¿no? Pero, por otro lado, como hemos visto, ¿no? La pandemia por COVID suspende el contenido de algunas normas para garantizar la salud, ¿no? La vida de las y los ciudadanos. Entonces, el desafío, como hemos visto, pues es hacer compatibles las restricciones de acceso a los derechos mínimos que garanticen la prevalencia de las normas de convivencia y vimos manifestaciones, ¿no? Y entonces, como en estos asuntos que analizamos, se ponen en tensión el equilibrio entre el derecho a la salud, el funcionamiento democrático y el acceso a la justicia. El acceso a la justicia, que es uno de los cimientos, ¿no? De cualquier sistema democrático, procura, ya lo dije, pero lo repito por si hiciera falta, resolución pacífica de los conflictos, pero otra vez transforman los alcances de conceptos, de derechos y con ello ahí en las sentencias, pues vemos materializadas las relaciones sociales, políticas, deseables, ¿no? Sociales y políticas deseables en un momento determinado. ¿Sí? El ejercicio del poder del Estado, qué legitima y qué no, qué tipo de relaciones, qué tipo, por ejemplo, busquemos como ejemplo de una institución jurídica que tiene efectos en la comunidad política y que se valora a la luz de las relaciones sociales democráticas, el matrimonio entre personas no binarias, ¿no? Es una posibilidad bueno, es una posibilidad legal en muchos estados de la República, que en su momento la Corte decidió que no contravenía ningún principio constitucional, pero cuando hay esa resolución, lo que se hace es que se modifican el tipo de relaciones deseables, deseadas, legítimas para una comunidad política determinada, en donde me están dando cuenta de que ese tipo de relaciones sociales no solo están protegidas por el Estado, sino que son el fundamento también de la convivencia democrática porque apuntan a la pluralidad. De ahí la importancia de las sentencias, de ahí no solo electorales, aunque también, ¿no? De ahí la importancia de que continúen, porque todo eso se está reelaborando constantemente o reproduciendo, ¿no? O sea,
si hay una controversia jurisdiccional en el mismo sentido, pues ya se va a resolver por un cauce, ¿no? Dos personas del mismo sexo o no binarias, simple y sencillamente que solicitan el matrimonio, hay entidades que no lo permiten y entonces tienen que acudir a un amparo. Entonces esa estructura tiene que seguir funcionando, ¿no? Para que entonces siga pudiendo ser posible la reproducción de esa estructura que establece relaciones sociales legítimas, deseables y deseadas en una comunidad política, ¿sí? Así de complejo es. Y esos son los alcances de la democracia. No se limitan a los procedimientos, ¿no? Bueno, entonces por eso es importante que permanezca el acceso a la justicia. Puse ese ejemplo, pero pude haber puesto otros muchos, ¿no? Relaciones laborales, inclusive de la administración pública con relación a los gobernados, ¿no? La emisión de actos administrativos y que estos puedan ser impugnables y cuando te dicen por qué el ejercicio de una determinada facultad es o no legal, ¿no? Está o no apegado un acto de molestia a los principios del 14 y 16 constitucionales y hay una reelaboración con relación a eso, ¿no? El alcance de las facultades, su limitación, y ya no hablemos, desde luego, del derecho electoral, en donde pues es más evidente, ¿no? Hubo un caso, no voy a decir de quién ni nada, el expediente es 1010 diagonal 2021, para quien lo quiera revisar, es un JRC, 1010, sub JRC 1010 diagonal 2021, ¿no? En donde un diputado por una entidad federativa tuvo un proceso de desafuero. Y entonces en ese proceso de desafuero, pues le quitaron, bueno, un juicio de procedencia y determinó la Cámara que procedía retirarle la protección constitucional, ¿no? La inmunidad procesal, que es una de las dimensiones de la protección jurídica de que gozan los legisladores. Y él estaba tratando de reelegirse y entonces dice, bueno, pero es que me quitaron el fuero y entonces es legítimo o no que continúe en su cargo para el que fue reelecto, y ahí la sala superior redefine los límites del desafuero y dice, no, no puedes, porque la soberanía en una legislación anterior, porque ahí la cuestión era, bueno, pero fue una legislación anterior, aquí yo estoy compitiendo para una nueva integración, y dice, no, sí, pero entonces anularíamos ese acto soberano, ¿no? En donde te retiraron la protección constitucional y entonces no se te puede prolongar un acto que por sí mismo ya produce esos efectos. Bueno, ahí hay una redefinición de derechos político-electorales por un lado, pero también de las relaciones políticas deseables y deseadas, porque es, pues sí, una persona que va a ejercer un cargo público y que va a tener una inmunidad que ya le fue retirada, ¿cómo es que la prolongaría? ¿Sí? Entonces, ahí nuevamente estamos viendo eso, se pone en tensión, eso se resuelve. La legitimidad o no de una candidata, candidato, partido, su financiamiento, todo eso, ¿no? Ya desde un punto de vista formal, político, electoral. Y entonces, ¿cómo es que se va a detener eso? Porque no todos los asuntos se resuelven en la sala superior, tienen su génesis, la mayoría, casi todos o todos, en los tribunales locales. Entonces tienes que garantizar que sigan elaborando, ¿no? Lo hice extensivo a otros tribunales para decir, todos estos son estructuras que su funcionamiento, su permanencia, su reproducción es necesaria para las relaciones sociales cotidianas, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a esto, ¿no? Como vimos en el juicio electoral 32-2020, se resolvió que el derecho de acceso a la justicia no se debe delimitar de manera absoluta, sino que los tribunales locales, como ha sucedido en los órganos de justicia federales, tienen que instrumentar medidas necesarias que prioricen la resolución de asuntos urgentes. En vimos el contenido del Acuerdo General 9/2020. El Tribunal de Oaxaca determinó suspender totalmente sus actividades del 1 al 15 de junio de 2020 y que podía ser inclusive prolongado, ¿no? Y entonces, bueno, aquí lo que vemos, el sistema, de acuerdo con el sistema jurídico, las personas tienen derecho a que un tribunal les administre justicia, los tribunales tienen el deber constitucional de impartirla para garantizar este derecho y la estabilidad social, aún en situaciones de emergencia y excepción, en donde si bien se puede limitar, priorizar asuntos de atención urgente, pero no suspenderse o anularse, ¿no? Entonces, esta medida temporal de la total suspensión de las funciones jurisdiccionales, pues vulneraba el derecho fundamental democrático en perjuicio de la ciudadanía, ¿no? Porque les negaba la posibilidad de resolver sus impugnaciones dentro de la temporalidad señalada en el acuerdo. Insisto, esto lo hacemos extensivo a todos los poderes judiciales
porque la democracia en todas sus posibilidades temporales, algunas de las que mencionamos ya, ¿no? De la renovación de los cargos públicos, por un lado, de los cambios democráticos abruptos, como puede ser una resolución jurisdiccional que redefina qué se entiende por una cosa, o una transición democrática, ¿no? Una transición como vivimos en México, una reforma electoral que la permite, o como en caso de Chile, en caso de Argentina y en caso de algunos otros países, un instrumento jurídico que cambie la forma de gobierno y entonces que haya un tránsito. Entonces ahí también tiene otras posibilidades temporales, ¿no? Pero que también se constituye como una relación social y constituye relaciones sociales. Y entonces, pues uno de sus ejes es la resolución pacífica de las controversias. De manera tal, pues, que en esta resolución las situaciones jurídicas de emergencia que imponen los tribunales ante situaciones urgentes, pues no pueden ser permanentes ni absolutas, porque desequilibra la sana convivencia, ¿no? Disminuye la probabilidad de arreglos pacíficos jurisdiccionales y aumenta con ello la probabilidad de hacer justicia por propia mano. Entonces, las excepciones, además de estar limitadas a situaciones extraordinarias específicas, no pueden generar perjuicios al Estado de Derecho y a la paz social. Entonces, se debe de garantizar un mínimo de acceso a la justicia y ahí es donde entran las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Que permiten, que cierta intermediación sea sustituida por intercambios electrónicos, o sea, sustituye la intermediación presencial. Entonces, aquí pues resuelven, ¿no? El acuerdo emitido por el Tribunal de Oaxaca tiene que ser modificado y que en su lugar, que son los efectos, ya no me detuve en los efectos, perdón, instrumentaron mecanismos para que atendieran los casos de urgente resolución de conformidad con las capacidades económicas y tecnológicas de este órgano jurisdiccional. Y luego, pues la importancia de las notificaciones, ¿no? También el propio expediente 30 diagonal 2020, eh, otra de las cuestiones que posibilita la labor jurisdiccional, pues son las notificaciones, ¿no? Vimos esto relativo no solo a la ratificación de la firma autógrafa, sino a las notificaciones por correo electrónico. Si pensamos que así como la democracia descansa en distintas maneras en que se garantiza su reproducción, su legitimidad, el establecimiento de relaciones sociales, pues los procedimientos también. Para que haya una sentencia, pues primero tiene que haber actos procesales, ¿no? Recepción de una demanda, que esta demanda, como en el caso del expediente 30 diagonal 2020, pueda ratificarse la firma sin necesidad de, porque pues ya saben, ¿no? El documento escrito pues lo tengo que presentar en la oficina de partes y ahí es donde estampo mi firma en la demanda. Aquí, como no había esa posibilidad, entonces la remito por correo electrónico y una audiencia para ratificación de la firma. Pero ese no es el único acto, ¿no? Un acto fundamental para garantizar el proceso y su buen término, pues son las notificaciones. Entonces, lo mismo, las notificaciones son actos procesales que son estructuras de repetición, que permiten el cambio democrático y la subsistencia del sistema, ¿no? Entonces, eh, primero, como antecedente, vimos ahí en el juicio electoral 30 diagonal 2020, había justamente un juicio que promueven ante el Tribunal de Oaxaca, porque se reclama la obstaculización en el desempeño de las funciones, la omisión del pago de dietas, violencia de género, y se señala en esa controversia un correo electrónico para notificar. Se solicita que se realizaran por esa vía y en cambio, le contestaron que no era procedente practicar las notificaciones por vía electrónica porque no tenían mecanismos de confirmación electrónica avanzada. Se fueron al juicio electoral correspondiente y la sala superior estableció que había que instrumentar estas notificaciones electrónicas, ¿no? O sea, efectivamente había una omisión por parte del tribunal local que no había emitido normatividad que pudiera dar operatividad a estas notificaciones electrónicas, que además ya estaban previstas en la ley de medios local. Entonces, esto, obviamente, esta omisión colocaba justamente a estas personas y en general a la población en un riesgo sanitario, ¿no? También al personal jurisdiccional. Entonces, aquí la importancia de actos, no solo de que el juicio todo se siga, ¿no? Sino de actos que componen al mismo, que también materialicen este derecho mediante el uso de las tecnologías, ¿sí? Las notificaciones para que una demanda sea resuelta, ya había dicho, ¿no? Tiene que haber mecanismos que hacen del conocimiento de las partes el contenido de las resoluciones, ¿no?
El sistema judicial descansa en la idea de seguridad jurídica, ¿no? Y una de esas aristas es que las personas puedan acceder a los órganos jurisdiccionales y les sean comunicadas adecuadamente el contenido y alcance de las resoluciones. Entonces, el cambio en estos mecanismos de repetición de las notificaciones electrónicas como parte de la revolución tecnológica tiene diversas aristas de la democracia, ¿no? Reproduce y asegura las estructuras como las notificaciones. Entonces, las tecnologías en medio de la pandemia se han convertido en un medio de gran relevancia para hacer frente a las restricciones necesarias de derechos, porque posibilitan la permanencia, el funcionamiento jurisdiccional y con ello, pues una parte fundamental del sistema democrático. Luego, la idea de las medidas extraordinarias, ¿no? Que resulta también importante para hacer compatible el derecho de acceso a la salud con el derecho de acceso a la justicia. ¿Sí? Entonces, bueno, eso con relación a lo importante de las tecnologías de la comunicación para hacer frente a medidas, perdón, a situaciones de emergencia, ¿no? Otro caso es lo que habíamos visto, cómo se han instrumentado en diversos países en el propio legislación federal y algunos ejemplos locales de el juicio en línea, ¿no? O de las diversas formas en que se manifiesta las opciones por Internet. Vamos a ver por último el contenido de un acuerdo en donde se establece, en el marco del COVID también, déjenme nada más tener el acuerdo aquí en la pantalla para podérselos compartir, en donde se instrumenta justamente, ¿no? El juicio en línea electoral. Entonces, obviamente no vamos a leer completo, ya saben, ¿no? Nada más es el marco jurídico que le da competencia a el tribunal, el marco, ¿cómo se llama? Convencional, en que se funda, y esto lo podemos seguir viendo como parte de las estructuras de repetición, las formas sociales, institucionales que garantizan que la democracia como procedimientos, como relación social, se perpetúe, continúe, que sea la forma de definir y de resolver los conflictos, ¿no? Y que garantice el cambio, no solo el cambio en sentido estricto de cambio de un partido a otro, el cambio de un gobierno a otro, sino cambios en las definiciones de los alcances de ciudadanía, de representación, ¿no? Y etcétera, que están todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, la importancia de que continúen los tribunales, pero desde el marco, aquí no desde el marco de vista, desde el punto de vista de la pandemia, sino primero el marco legal que lo justifique y que lo legitima, ¿no? El acceso a la impartición de justicia y a los recursos efectivos. Todo eso, ¿no? Y entonces, aquí decía, perdón, esta parte, ¿no? Interpretar normas adjetivas en general, en particular las que resulten condiciones para que las personas tengan acceso a la jurisdicción, entre ellos, presentación por escrito, firma autógrafa, pero ahora la finalidad del juicio en línea en materia electoral es una alternativa para la imposición de estos medios que garantice la tutela judicial efectiva a través de un recurso, ¿no? En donde se haga uso de las tecnologías de la información y la información y la comunicación, perdón, ¿no? Y entonces, en todo caso, que no haya trabas para acudir a la jurisdicción, inclusive en el marco de una pandemia, ¿no? Entonces, y ya el reglamento interno del tribunal preveía la existencia de un juicio en línea, ¿no? Y lo define, ¿no? Un sistema informático que establece el tribunal para registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir todo esto. Los medios de impugnación en materia electoral que competen al tribunal se tiene acceso a través del portal de Internet y con la FIEL. Obviamente, atendiendo a estos principios y salvaguardando los derechos de las personas, ¿no? Entonces, este acuerdo general es darle una instrumentación a eso, ¿no? Insisto, importante en el marco de la pandemia. Se establece la cuestión de la FIREL, de los efectos legales que produce la firma autógrafa, y digo, esto ya lo vemos. Ayer hablaba de la presentación de la declaración de impuestos, ¿no? Pues se hace a través de la firma electrónica avanzada y funciona bien, ¿no? Digamos. Bueno, las cédulas profesionales que también se establecen gracias a la firma electrónica, ¿no? Entonces, maximizar ese derecho, remover obstáculos, ¿no?
Lo mismo, ¿no? La importancia de la firma autógrafa, optimiza el ejercicio de un derecho humano y lo mismo, ¿no? Las restricciones. Todo esto, ¿no? Relativo a la FIEL, voy a avanzar, porque lo único que me interesa es, bueno, ya vimos la idea de en lo que se funda, ¿no? La importancia de los tribunales. Ahora, las facultades, principio de progresividad. O sea, aquí también ya tenemos como otra dimensión de la importancia de los tribunales. Ya no nada más resuelven conflictos, ya lo había dicho, ¿no? Sino amplían derechos, redefinen qué es persona, redefinen qué es ciudadanía, ¿sí? A la luz, en este caso, del derecho de acceso a la justicia. Esto, ¿no? Cambios y transformaciones para garantizar que las personas disfruten de sus derechos humanos. Entonces, bueno, igual, la modernización, etcétera. Sigo, ¿no? Esta es la justificación. Ahora, el juicio en línea, una vía optativa, no es de tramitación obligatoria, salvo para las salas responsables, cuando les permita la interposición remota de los recursos y la presentación de los promoventes. Ventajas, los 24 horas del día, la consulta del expediente electrónico y las constancias son inalterables, ahorro de recursos económicos y reducción del papel, ¿no? Esta modalidad que favorece la protección amplia de las personas, ya vimos cuáles eran, ¿no? Sus peligros, digamos, en cuanto hace a la protección de las personas, ¿no? El caso del juicio en línea, además, es una alternativa permanente. Aquí ya no estamos viendo únicamente las medidas alternativas dictadas por los tribunales a la luz de la pandemia, sino que también esto ya en términos permanentes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, obviamente, también los acuerdos generales con relación a la pandemia, aparece el acceso a Internet, infraestructura, tecnología necesaria para su uso. Aquí hay una consideración de lo que habíamos hablado ayer de la conectividad, ¿no? ¿Cuántos usuarios de Internet? 70.1% de la población. Entonces ahí ya hay una justificación cuantitativa, ¿no? Igual telefonía celular, es una justificación cuantitativa. Hay una población potencial que sería usuaria de los servicios de justicia porque ya tienen acceso a Internet. La parte de como derecho social ya no, ya la comentamos ayer, entonces ya no era necesaria, ya no es necesaria que me detenga en esto, ¿no? Entonces, lo mismo, aquí nada más la idea de la FIREL, lo que decíamos, cómo se valoran ciertos derechos, las obligaciones de los tribunales, el marco constitucional y el marco convencional, ¿no? Esto me interesa, una cuestión permanente. No fue nada más algo para solventar un problema específico, ¿no? Y lo mismo, funciones, y entonces lineamientos para darle materialidad a este artículo 126 del reglamento interno, ¿no? Entonces, emite esta normativa para transitar a esta vía, el juicio en línea, para tramitar, sustanciar y resolver medios de impugnación, ya aprovechando los recursos, ¿no? Entonces, estos elementos del juicio en línea, electoral, optativo para los recursos de reconsideración y revisión del procedimiento especial sancionador, para comparecencia a las tercerías, tramitación obligatoria por salas regionales y sala especializada en los ámbitos de su competencia, sustanciación y resolución por parte de esa sala superior. O sea, es optativo para las partes, pero una vez que se ha interpuesto, entonces las salas tienen que tramitarlo de manera obligatoria, ¿no? Opciones electrónicas, esto que ya decíamos, ¿no? O sea, garantizar que todo el procedimiento, acuerdos, autos, notificaciones, requerimientos, también fueran por medios electrónicos. Acuse de recepción electrónico, ¿no? Como una constancia que un documento fue recibido por las salas del Tribunal Electoral, se identifica la sala y que el documento fue recibido en fecha y hora como presunción, ¿no? Es firmada electrónicamente por el funcionario correspondiente. Hay un archivo electrónico, ¿no? Texto, imagen, audio, video, generada, enviada, recibida en medios electrónicos y también que tiene las características de no ser editable ni ejecutable, ¿no? Certificado digital o la firma electrónica,
Igualmente, un archivo electrónico que expiden alguna de las autoridades certificadoras, conjunto de datos, caracteres, ¿no? Estas cuestiones ya informáticas que permiten que identifiques a quién firma, que se crea por medios electrónicos bajo su control y que hace las veces de firma autógrafa, ¿no? Comparecencia electrónica, igualmente un archivo electrónico en donde se contiene la comparecencia del tercero interesado. Correo electrónico como una vía, ¿no? Para las notificaciones, para una cuenta institucional que le permitirá, fíjense aquí en la instrumentación, el correo electrónico lo proporcionan las usuarias para solicitar la creación de una cuenta institucional y ahí es donde se reciben las alertas de nuevas notificaciones, ¿sí? Para el sistema de juicio en línea, ¿no? La cuenta institucional se crea, ¿no? A partir del correo electrónico y es ahí donde se puede ingresar al sistema de juicio en línea. Se digitalizan los documentos, obviamente, pasar la información guardada de manera analógica, papel, video, etcétera, a un formato digital. Estrados electrónicos, igualmente un espacio en la página de internet del tribunal en donde se notifican, se publican las resoluciones, las actuaciones y comunicaciones procesales. Un expediente electrónico, igualmente, ¿no? Donde se contienen archivos electrónicos, documentos digitales, etcétera, ¿no? Firmante, personas que utilizan la FIREL o la firma electrónica avanzada para los documentos, ¿no? Que se envían en formato PDF preferentemente y si no, el propio sistema lo convierte de manera automática. También el informe circunstanciado que rinde la sala responsable en el caso de los recursos, ¿no? Que habíamos visto de cuáles son. Este, bueno, y entonces ahí el informe circunstanciado, pues igualmente, ¿no? Lo rinde la autoridad en el archivo electrónico. Juicio en línea en materia electoral y lo que dice aquí, ¿no? Trámite, sustanciación y resolución, la ley general. Bueno, bueno, hay una página de internet de juicio en línea, el juicio oficial, en donde está alojado el juicio en línea en materia electoral, ¿no? Promociones electrónicas, igualmente, o sea, todos los componentes de esto, ¿no? Un archivo, me digo, me estoy saltando los que no son propiamente electrónicos, archivos en donde se hacen manifestaciones, ampliaciones, ¿no? O pretenden aportar algún dato y que conforman el expediente electrónico. Igualmente el recurso, se interpone la reconsideración o revisión del procedimiento especial sancionador, que habíamos visto, ¿no? La resolución, la sala responsable, eso ya saben, ¿no? A qué se refiere. El sistema de justicia en línea, ¿no? De juicio en línea, que igual un sistema informático en donde se registra, controla, procesa, almacena el juicio en línea, ¿no? Hay un área de soporte técnico que vigila, perdón, el adecuado funcionamiento del sistema de justicia en línea y los usuarios, ¿no? Quienes están interactuados para hacer uso del juicio en línea, ¿no? Entonces, bueno, aquí como, ¿no? Bueno, la interpretación de para registrarse en el juicio en línea, ¿no? Hay que proporcionar una serie de datos, nombre, apellido, fecha de nacimiento, etcétera, ¿no? Señalar un correo al que llegarán alertas y vincular el certificado digital de la firma electrónica con la firma electrónica avanzada, ¿no? Necesitan utilizar su FIREL o los certificados digitales emitidos por órganos del Estado, en donde haya el Poder Judicial de la Federación tenga convenios de coordinación. Las partes, antes de remitir cualquier documento electrónico a través del sistema electrónico de la Suprema Corte de Justicia, y aquí lo mismo, ¿no? Garantizar una serie de cosas, ¿sí? El usuario al ingresar el sistema de juicio en línea acepta los términos y condiciones. Hay una promoción electrónica que se generará inmediatamente, va a generar una confirmación del envío, se genera por la sala dentro de las 24 horas siguientes y se constata, ¿no? Para que tengan certeza, pues, de que se recibieron los anexos, etcétera. Se turna, se recibe el expediente, se turna y está a disposición de las partes su consulta electrónica, ¿no? Aunque esto no permite la manipulación por ninguna de estas. Todo lo relacionado se resuelve de conformidad con la ley de archivos y los acuerdos generales. El interés jurídico, esto, quienes pueden acceder como servidores públicos a los expedientes electrónicos,
las irregularidades, obviamente la idea del funcionamiento, ¿no? De los datos. Cuando el archivo electrónico es rechazado por el sistema de justicia o no puede ser remitido, se notifica al usuario para que subsane una deficiencia o para que presente la promoción electrónica. Y entonces, si no es atribuible al lado del justiciable, pues el pleno resuelve, ¿no? Puede informar dicha cuestión al soporte técnico. Debe contener el sistema de justicia en línea apartados para consultar expedientes electrónicos, interponer recursos, su ampliación, etcétera, ¿no? Tiene que alojar en la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos y todo esto, ¿no? Todo de cómo se materializa. Si hay fallas que les impidan interponer los medios electrónicos, el envío, etcétera, pues también se hace el conocimiento del área del soporte técnico. La falla se atiende por parte de la Dirección General de Sistemas y lo mismo, ¿no? Aquí, como vemos, es toda la instrumentación. En la página hay un apartado en donde se manifiestan cualquier falla que pueda existir. Los recursos, ¿no? Cumplir, obviamente, con los requisitos de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral y se interpone a través de la página de Internet. Se ingresa al sistema de juicio en línea en materia electoral. Constar la firma autógrafa en cuanto hace a la FIREL, ¿no? Y el trámite, que esta es la parte importante, ¿no? Ya sabemos a los recursos a los que se refiere este acuerdo, pues la sala regional o la sala especializada reciben el recurso electrónico o físico y entonces debe de hacerlo del conocimiento. Se especifica si el recurso se interpuso en línea y se informa a las partes donde podrán consultarlo y comparecer en línea cuando así lo consideren. Ya dijimos, es obligatorio cuando se interpone por una de las partes en línea que la sala así lo sustancie, ¿no? Bueno, aquí otra vez, los expedientes se remiten electrónicamente a la mayor brevedad, de acuerdo con los plazos previstos por la ley de medios, promete la posibilidad para que los terceros puedan comparecer electrónicamente y así sucesivamente, ¿no? La firma autógrafa con la idea del certificado digital de firma electrónica avanzada o la FIREL, ¿no? Cuando se reciben los archivos del expediente, entonces se realizan las actuaciones electrónicas, ¿no? Igualmente, el turno es electrónico del presidente del tribunal a el magistrado ponente, ¿no? Propone su proyecto de sentencia que corresponda. Si se presentan escritos de desistimiento, bueno, igual su ratificación de la notificación correspondiente y así sucesivamente, ¿no? Promociones físicas que serán digitalizadas por la Secretaría General de Acuerdos para que se incorporen al archivo electrónico. Resoluciones igualmente, cuando se aprueban por el Pleno, se digitalicen y se firman con el certificado digital del Poder Judicial de la Federación, del Secretario General de Acuerdos y las notificaciones, ¿no? Personalmente por oficio, se realizarán electrónicamente por estrados físicos y electrónicos, igualmente, o sea, cómo se subsana esa parte, ¿no? Quienes hubieran comparecido físicamente, pues se les notifica personalmente por estrados, según como corresponda, ¿no? Y ya. Entonces, bueno, y las constancias físicas y el expediente electrónico. Entonces, esa es la instrumentación que vemos de una, ¿cómo se llama? De una cuestión ya que se vuelve permanente. Entonces, vamos a finalizar, ¿no? Recapitulando lo que vimos hasta el día, hasta ahorita, pues, la idea de la justicia social, que tiene varias dimensiones, en donde están insertos los poderes judiciales. Ya vimos cómo, ¿no? Resuelven controversias que se refieren a actos que redefinen los derechos, los alcances de estos, de las personas, la parte de la brecha digital, que sigue siendo un desafío importante, luego, ¿cómo se materializa? Y cómo se ha materializado en distintos ámbitos federales, en distintas legislaciones de otros países, ¿no? Cómo se han instrumentado diferentes mecanismos para subsanar algunos de las complejidades propias de los procedimientos jurisdiccionales, ¿no?
en donde permita una inmediación de las partes, permita que las cargas de trabajo se distribuyan de manera más eficiente, porque esto tiene como finalidades la eficiencia, sobre todo, ¿no? En la resolución de los asuntos, pero catalizadas en el momento de la pandemia por esta obligación de que permanezcan los tribunales pues resolviendo las controversias, ¿no? Y lo último a lo que me había referido ayer, que tenía que ver con la comunicación como un elemento central y en donde aparecen también las tecnologías de la información y la comunicación, porque en su vertiente de redes sociales son espacios en donde se puede dar mayor difusión al contenido de las sentencias y también mayor discusión en términos generales, ¿no? Y luego ha habido, ¿no? Quienes han pensado qué va a pasar con la justicia, cuáles son los nuevos escenarios para el ejercicio de la abogacía, ¿no? Hay quienes sostienen que la justicia, les voy a pasar el link de este artículo para que lo lean, ¿no? Que se llama Tecnología con Toga en el país, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cuál va a ser el futuro del ejercicio de la profesión? Y bueno, si tiene retrasos tecnológicos la justicia, como dice así al principio, ¿no? De este artículo, relativo con otros campos, ¿no? O sea, en otros ámbitos, pues vemos que los teléfonos, ¿no? Los smartphones tienen una importancia específica, ¿no? Que los correos electrónicos, que nuestras pláticas, o sea, todas nuestras relaciones sociales se han transformado, ¿no? A chats, a videollamadas, ¿no? Y entonces las distancias son relativas, ¿no? La impartición de justicia pues no escapa a esta realidad y hay un reto para los jueces y las juezas, ¿no? De garantizarla a través de estas herramientas y mecanismos digitales, ¿no? Lo que vimos es que la tecnología permite la deliberación judicial, permite elaborar a distancia y entonces en el acuerdo que leímos pues se instauró este juicio en línea, que es una vía de acceso a la justicia que establece un expediente electrónico, ¿no? En donde las actuaciones judiciales se realizan de forma digital, ¿no? Y decía, hay todavía algunos debates con relación a, bueno, ¿y qué pasará con los algoritmos, con los jueces? ¿Podríamos crear algoritmos que pudiesen, o jueces a partir de la inteligencia artificial que resuelvan de mejor forma los conflictos? Digo, yo tengo muchas reservas conforme a eso, pero se discute, ¿no? O sea, se discute ya no solo las vías procesales, no solo los derechos sustantivos y su contenido, que ya abordamos, ¿no? Sino la labor jurisdiccional propiamente, ¿no? O sea, si se pueden sustituir algunos actos procesales, se podría sustituir también la función jurisdiccional con esa controversia permanente por la imparcialidad. Si no, ¿y por qué? Pues ese sigue siendo un motivo de debate. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Al menos bueno, mi nombre es Eduardo Mechón. Siento que la digitalización de los procesos judiciales traían más beneficios que perjuicios, ¿no? Por ejemplo, Sí, incluso hasta los plazos pudieran ser más cortos. Traían una economización también tanto para el abogado como para la institución, pero sí es un gran reto y yo no estoy tanto de acuerdo en que la justicia se imparta a través de algoritmos, ¿no? Siento que no, la mente humana siempre va a ser la mejor función, porque de hecho estábamos hablando en una clase, una exposición sobre un robot, ¿no? Que ya podía entrar en funciones que iba a suplir al humano y lo estaban como que preparando para la judicialización. Pero siento que esa parte todavía como que no estamos listos como humanidad, ¿no? sí, sí, estoy de acuerdo con su apreciación. Yo ni siquiera sé si alguna vez estaríamos listos, ¿no? Porque sería pues sí tiene sus riesgos, ¿no? Porque además, a ver, recordemos que los algoritmos, hay gente que los programa, o sea, tampoco el algoritmo nace de la nada, ¿no? Y en esa programación, pues va a haber un elemento humano y eso puede traer también sus propias complicaciones y siempre me parece a mí que está el criterio moral, hay una valoración de las relaciones, ya había dicho, ¿no? Relaciones políticas deseables y deseadas. Entonces, ese es un criterio de valoración que probablemente un algoritmo no podría tener o un robot.
¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Gracias por aquí en el chat, ¿no? Tenemos algunas intervenciones que dice Juan Manuel Hernández Cabañas, que la información proporcionada es una muestra de la experiencia durante el desarrollo de la pandemia, que nos obliga justamente a implementar herramientas tecnológicas. No, está bien, no importa la ausencia de cámara y micrófono. Le agradezco el comentario y la participación. Pues si no hubiera nada más, yo les agradezco. Espero que haya más o menos tratado o haya respondido a las preguntas, a las dudas que tenían cuando se inscribieron a este diplomado y vieron el módulo relativo a el juicio en línea o a los medios en que se han instrumentado los juicios en línea, la justicia en línea, sus alcances, sus limitaciones, sus peligros y su instrumentación en México, a nivel federal, a nivel nacional y algunos casos internacionales. Muchas gracias por los comentarios, otra vez por su participación y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.